FM 89.1, Radio Universidad. Ahora es momento de saludar a Lalo Creus, referente matancero de el PRO, de la oposición al gobierno municipal, y que además fue concejal, es concejal mandato cumplido. Lalo, ¿cómo te va? José te saluda, buen día. Hola José, ¿cómo te va? Buen día. Permitime aclarar que soy referente de Juntos por el Cambio, por respeto a la gente del PRO, porque yo soy de un partido vecinal. Tenés razón, pero tenés razón. Soy de Juntos por el Cambio. Tenés razón y me corrijo. Alternativa vecinal. Dale, tenés razón, me corrijo. Que bueno, el PRO fue uno de los que integró Juntos por el Cambio, por eso hay mi error. Sí, claro. Bueno, la fuerza líder. Estamos pasando momentos complicados. Ayer, no sé si estás al tanto también de lo que pasó en Virrey del Pino, una nenita de 13 años, una adolescente. Totalmente. Sí, una locura, ¿no? Absolutamente. Una locura. Sí. Aparte, que una noticia que inicia como una pelea entre vecinos. O sea, hay como una tendencia a veces o no sé si es una confusión o no, pero a veces estas situaciones de inseguridad parecen intentarse tapar con historias de enfrentamientos, ¿viste? Y sí, realmente lo que estamos viviendo es lo que decís, una locura, casi que seríamos una zona liberada. Ahí está pasando de todo en todos lados, no hay control, no hay prevención, es tremendo. La sensación es que pasa solo en Matanza, ¿que es así o no, nos enteramos de Matanza nada más? No, en honor a la verdad, la situación de la inseguridad está gravísimo. Ya tenemos el caso de Rosario y en muchos otros lugares. La provincia de Buenos Aires, el conurbano está grave. Lo que pasa en La Matanza es que hay una decisión política de no ponerle el pecho al problema. Hay una decisión del intendente que tiene una concepción prácticamente de que la seguridad no es su agenda, no es su obligación. Y hay debate sobre esto. Entonces, hay fondos multimillonarios, hay mucha plata para la seguridad en el municipio y no se invierten, y hay muchas cosas que se pueden hacer y no se hacen, y es por decisión, ¿no? Entonces, hoy te encontrás que los recursos son limitados, que tenés casi el 40% de las patrullas que harían falta que no están en la calle. Pasan un montón de cosas que hacen que la zona realmente quede liberada. Y los delincuentes lo perciben. O sea, ahí donde mataron a esta nena ayer, ya mataron a 10 cuadras de diferencia para un lado para el otro, ya asesinaron a 2 choferes de colectivo, que fueron casos muy dolorosos, y eso está pasando en Virrey del Pino, pero también puede pasar en este momento que estamos hablando en Ramos Mejía. O sea, en toda La Matanza hay una situación en la que esto está pasando, y después tenés no solo la cara de la inseguridad, del delito, del robo, sino también esto que ha pasado con la masacre de estas 5 personas. Ahí quería llegar porque, digo, son temas que trascienden cualquier información local. Esto ya es un tema nacional, digo, más allá de que yo estoy seguro que si hubiese sido en otro lugar hubiera tenido todavía más trascendencia, pero en La Matanza quedó... No sé por qué, como que no se le dio tanta importancia como la que tuvo. Hubo 5 personas que murieron ahí, se asesinaron a 5 personas. Comparto, yo creo que si fuese, yo creo que el intendente tiene un blindaje de complicidad en algunos aspectos políticos, en otros aspectos judiciales, en otros aspectos mediáticos. O sea, 5 muertes, pero que además hay que sumarle a otras 4 muertes, todo en ese fin de semana. 4 muertes por situaciones directamente vinculadas al delito y 5 muertes por situaciones vinculadas a otro delito, que es el loteo trucho, el robo de tierra. Entonces, si fuese un intendente opositor, la reacción no hubiera sido la misma, y si esto fuera una provincia, se estaría reclamando la intervención. Es una situación que no está aislada, y de hecho, en materia de asentamientos o de loteos truchos, La Matanza encabeza el ranking, del triste ranking nacional, y sobre todo desde que está... Pero vos crees que por eso, vos crees que por eso, porque la de Matanza interesa menos. No te entiendo, perdón. Sí, digo que muchas veces cuando pasa algo por ahí de menor envergadura en otro lugar,
por ahí toma más trascendencia, como que el dolor es distinto, que no duele tanto que sea en La Matanza. Yo tengo esa en un montón de cosas, ¿viste? La Matanza siempre tiene mala prensa. Y en esto puntual me parece que si hubiese pasado en otro lado hubiera habido más movimiento. Mirá, yo creo que si, bueno, a ver, desde el punto de vista de la comunicación puede ser, desde el punto de vista de la noticia, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista de la política, yo creo que la reacción no ha estado a la altura del desastre que estamos viviendo. O sea, acá tendría que haber funcionarios renunciando, tendría que haber un intendente dando explicaciones, interpelaciones. Yo lo digo desde ese lugar, ¿no? O sea, sí, desde la gobernación tendría que haber una reacción de acá ya se te escapó la tortuga hace mucho, ¿no? ¿Me explico? Eso sí. no está pasando casi como una cosa naturalizada. Sí, desde el municipio sacaron un comunicado, entre otras cosas, hablando de una causa judicial que no les permitía terminar con esta toma, y también culpando a Bullrich, a Ritondo, a Macri y a Vidal, porque en esa época comenzaron las tomas. Bueno, son dos mentiras, ¿no? Y aparte los matanceros lo sabemos. Acá hay tomas intensas desde hace mucho más que 6 años. Y después te digo, mira, hay un caso en Ciudad Evita, acabo de recibir la noticia de que empieza a resolverse, pero en pleno Ciudad Evita hay una ocupación de tierra y un loteo trucho. Y los vecinos reaccionaron, fueron a hacer la denuncia y la municipalidad no lo recibió. Terminaron poniendo 3 patrulleros para proteger a los que están construyendo sin ningún permiso municipal y que están subdividiendo esa tierra de los vecinos que no los quieren dejar trabajar. Entonces hay una postura, hay incluso una visión de que tomar tierra no es un delito. Hay una visión muy contemplativa hacia delitos que se cometen, como por ejemplo la venta de droga, que se ha visto como si fuese a hacer una changa. Hay una bajada de línea que incentiva a este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces te encontrás con que si vos tuvieras un lote en algún lado en La Matanza, tenés que estar atento de no tener que enfrentarte vecino con vecino porque te lo quieran afanar, ¿no? Y te vas a sentir muy solo. Entonces no hay reacción de la municipalidad y no hay prevención, pero en ningún ámbito, ¿me explico? O sea, no hay prevención a la gente que espera el colectivo en las paradas, a la gente que se compró un autito, una moto, no hay prevención para el que tiene un loteo, pero además se genera este problema porque en La Matanza nunca la municipalidad dio una propuesta de decir: la municipalidad compró esta tierra, la loteó, venga vecino, compre con tasas, con plazos accesibles, acá hay una oferta. Y si vos fueses inversor privado y quisieras hacer vos, lo que querés hacer vos, invertir vos, comprar tierra, hacer un loteo, tampoco lo podrías hacer. En La Matanza no hay oferta legal ni pública ni privada. Entonces eso también ayuda a que entonces ¿dónde consigo un lote? ¿Dónde puedo comprar? ¿Y quiénes aparecen ofreciendo lo que no existe legalmente? Bueno, ya sabemos. Y generalmente es gente que también tiene la información y la cobertura política, judicial, incluso policial, de gente que está en esas instituciones y que es corrupta. ¿Vos creés que la persona que fue detenida y que se sindica como la jefa o la cabecilla de este grupo es un perejil? ¿Es qué? ¿Es un perejil? ¿Es un eslabón? ¿No es la cabeza real? Claro, es un eslabón. En cuanto al delito del robo de esa tierra, es la responsable material directa, ¿no? Es la jefa de la banda que controla eso, porque no sé, viste cómo es el mecanismo. O sea, averiguo, sé que la tierra tiene problemas de papeles, que no se hicieron las sucesiones o que no se pagan los impuestos,
aunque sigue siendo privada, tal vez con esas falencias va a costar que la justicia le dé la razón al dueño, entonces está como en una especie de gris. Yo me meto ahí con la gente, loteo y vendo, ¿no? Ese es el mecanismo. Y a esa misma gente que le vendo el terreno, cash o en cuota, yo después le voy a vender los postes truchos, la conexión trucha de luz, que en muchos casos le cobran la luz mensualmente como si fueran Edenor, que es una especie de mantenimiento de redes. Después le hago lo mismo con el agua, después lo mismo con una especie de seguridad. Al que no paga lo he hecho, y toda fuerza de banda armada. Bueno, esa es la cabecita de eso. Ahora, vos, intendente, vos, secretaria de Hábitat, de Tierra, vos, secretario de Seguridad, lo que saben los vecinos y lo que te denunciaron los vecinos en la justicia y en el municipio, ¿no te enteraste? ¿No te enteraste en este caso? ¿No te enteraste en ninguno de los otros 270 casos que se van sumando de estos 20 años? Entonces, no me jodas, esto a vos no te preocupa, o al revés, en cierta medida te beneficia, y yo creo que lo beneficia, ¿vos sabés? Lo beneficia porque esa gente va a deberle a los punteros y a toda esa precariedad en la que te prestan un derecho, como por ejemplo tener luz de enganchado, le va a deber el voto, y al final van a terminar apretándolos, que si quieren seguir teniendo esa condición de vida, aunque sea trucha, se la deben como favor al intendente. Estamos hablando con Lalo Creus, que es un referente de Juntos por el Cambio aquí en La Matanza, ex concejal o concejal mandato cumplido. Te pregunto por dos temas puntuales. Uno, el otro día hablando con Luis Delía, nos decía él que estos asentamientos en muchos casos son producto de la expulsión de la pobreza de la ciudad de Buenos Aires. Mira, hay una historia del conurbano. El conurbano se va conformando a partir de que los parques industriales de hace 60 años atrás eran atractivos para compatriotas del interior que venían a buscar oportunidades acá. Pero también se va formando porque el costo de vida de la capital siempre, históricamente, ha sido más alto que vivir en lugares con menos servicios, más distantes. Y entonces la gente que ya no va pudiendo alquilar en capital o comprar en capital se ha venido primero a Loma del Mirador, que hace 100 años eran quintas, después a Casanova, que hace 60 años eran quintas, y así hacia Virrey del Pino. O sea, sí, eso es una expulsión lamentable de cómo funciona. Podríamos decir ahora que los que están llegando a Virrey del Pino son los expulsados de Castillo o de San Justo, que ya no pueden comprar. Pero acá hay un gran problema, que si a este drama de Lía intenta usarlo para confrontar entre porteños y matanceros, sería muy triste, le agrega más dolor. Acá el problema es que venir acá es muy fácil desde el punto de vista de que vas a terminar en una trampa. O sea, venís y comprás una tierra sin papeles, que en ¿no crees que definitiva la no te justicia queda otra. también, que la justicia tiene su responsabilidad en eso también? En absoluto. Ahora, si vos fueses, vos sabés que los jueces son designados finalmente por la política y también pueden ser juzgados por la política. Entonces, si vos fuese fiscal, yo conozco muchos fiscales que quieren actuar, pero si la línea que te baja el gobernador es una línea ideológica política de que eso no es delito, bueno, podés estar complicado en muchos casos. Y si además de eso vos actuás y después no te bancan los jueces, también está complicado. O sea, y lo mismo le pasa al policía que quiere combatir el delito. Te encontrás con que hay una bajada de línea que en determinadas zonas ni siquiera hay que intervenir. Por ejemplo, en La Matanza, la policía tiene orden de no detener a los motoqueros, de no intervenir ni perseguir a potenciales delincuentes que podrían andar arriba de las motos. Y esas decisiones, vos sos policía y está bien, tu obligación es actuar, pero también terminás siendo alguien que recibe órdenes, ¿no? Sí. Que sos factible de castigos. Y bueno, entonces hay todo un mecanismo que hace que... Exacto, tengamos esta situación de zona liberada por decisión política. O sea, yo no digo que el intendente anda afanando tierra. Lo que digo es, el intendente
a una secretaria de vivienda o a funcionarios que ya le juntaron 270 asentamientos, le tendría que haber dado un boleo hace mucho, y no, la señal es todo lo contrario, ¿no? ¿Dónde están los funcionarios que no son capaces de comprar 20 hectáreas de tierra, de lotearlo, de ponerle la luz, el agua, de fraccionarlo, de hacerle la apertura de calle y venderle a la gente con escritura? ¿Por qué en 40 años no pudieron hacer eso en La Matanza? ¿Vos pensás que eso es solamente incapacidad? No, porque cuando no lo haces legalmente lo podés habilitar a que sucedan otras cosas. Entonces yo le digo a Delía que es cierto, La Matanza ha crecido por una especie de derrame, transformándonos como en el fondo de la capital. Creo que es una pena porque Matanza tiene muchísimo potencial y podría ser no el fondo de la capital, sino la entrada al interior productivo de la provincia de Buenos Aires. Pero también le digo a Delia por qué hace tanto silencio frente a semejante masacre y prefiere mirar para otro lado en lugar de apuntar a qué le pasa al intendente que abandonó a su gente en la forma en la que lo abandonó. Termina siendo un silencio muy cómplice, el de Delía y el de un montón de gente que habla de los pobres, que todo el tiempo ha estado y durante décadas ha estado ahí sin realmente transformar absolutamente nada, pero que habla de los pobres, de los derechos humanos, y ahora parece que hay muertes que directamente no tienen el valor que le daría si esas muertes fueran en la capital. ¿Me explico? O sea, es nefasto. La última, y ya te saco un poco del tema, para preguntarte por lo que estamos viviendo, por la realidad. ¿Cómo estás viendo estos tiempos que corren, que son duros, ¿no? Hoy se conoció también aumento de colectivos y lo que viene. ¿Cómo lo ves desde nuestro lugar de matanceros? Durísimo, durísimo. Yo creo que estamos en un momento súper complejo en el que me da la sensación que gente que se las mandó toda no parece registrar su responsabilidad, y que a un momento de colapso, de quiebre, en el que tocamos fondo, le está queriendo agregar nafta, ¿no? Entonces, mi mirada es, tal vez, yo vivo en González Catán, ¿no, amigo? ¿Se entiende? O sea, yo vivo en un barrio de Villa Escaso, en González Catán, no en un consorcio privado, ¿no? Vivo, mis vecinos, en mi cuadra, en mis manzanas, no estoy ajeno a esto, pero lo que sí sé es que es como si hubieran reventado la tarjeta. O sea, el gobierno anterior ya venía comprando sin pagar ni siquiera los mínimos de la tarjeta de crédito, y esto no dura para siempre. Toda esa mentira, todo ese invento de plata generó un desastre, entre otras cosas una inflación desastrosa, y todo eso que muchos silenciaron y que ahora parece que no lo vieron, nos puso en un punto de casi de colapso extremo, ¿no? Que no se notaba porque, de vuelta, es como si el papá llega a la casa y siempre llega con las compras, pero la familia no sabe que esas compras las está pagando con la bicicleta de la tarjeta porque se quedó sin laburo. Entonces, esa quiebra nos tiene hoy en un punto desesperante. Yo deseo que salgamos adelante. Va a ser muy duro, y por otro lado me parece que el camino va a ser largo, y me alegro que el presidente Milei, en cuanto, por ejemplo, al transporte, que muchos veían como el elemento demostrativo de que todo iba a explotar, ha decidido pasar de 45 mangos a 70 mangos, ¿no? Que completamos. Te cuento, hoy en el boletín oficial de febrero, de hoy, digo que desde el 1 de febrero 270 pesos, y si no tenés registrada la SUBE 430, y se prevé que para marzo, si llegan a sacar todos los subsidios, se iría a 1.500 pesos. Eso es lo último de hoy. Bueno, el tema es que la decisión tiene que ver con la discusión del Congreso, ¿no? Sí. O sea, hay una ley, un proyecto de ley que le llaman ley ómnibus, donde él propone varias medidas económicas y pide algunas facultades. Si eso lo tiene, él no tiene necesidad de sacar los subsidios ni de hacer algunas cuestiones que lo que te está diciendo en cierta medida es, si no puedo hacer esto, voy a tener que hacer esto otro. O sea, si vos me bancás, yo puedo llegar a
a ir llevando las cosas de esta manera. Si vos no me bancás este quilombo, que no lo generé yo porque tengo un mes de gobierno, va a terminar así. Entonces, hay cosas que todavía estamos a tiempo de evitar, y tiene que ver con lo que te decía, o sea, tiene que ver con que vos te quedaste sin plata, no quebraste, no tenés laburo, lo que te está entrando a tu casa es un 20% menos de lo que necesitarías para lo básico. Entonces, no podés pagar tu deuda, no podés comprar lo que comprabas prestado. Bueno, estamos complicados. Yo tengo... Y ahí en el barrio, yo creo que la oposición al gobierno de Milei, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, tal vez algunos dirigentes sociales, están tratando de marcar su posición política, y es lo que corresponde, porque son voces disidentes, pero tengo la expectativa de que son conscientes de que el desastre que armaron, acordate que cambiaron ministros de Economía, que se tirotearon durante los 4 años de gobierno, y todo eso que ellos mismos son conscientes que provocaron, les va a permitir que marcar su posición de oposición, pero no detonar la gobernabilidad de este gobierno. Uh-huh. Y en el barrio, la última, y ahora sí te agradezco este ratito con nosotros. ¿Los ves con esa paciencia para bancar los cambios? ¿La gente entiende eso? Porque no sé cuánto lo entiende, cuánto no lo entiende, pero en la realidad económica, y yo fundé una ONG que es prácticamente un movimiento vecinal que tiene 57 sedes, o sea, tenemos mucha inserción en La Matanza, y tengo la relación directa con los vecinos, ¿no? Y en el barrio lo que se percibe es que la gente se ajusta cada uno en su nivel, pero no explota el hambre, ¿me explico? O sea, acá no tenemos una situación de desesperación, por ejemplo, como la que llegamos a tener en medio de la pandemia, que obligó a ese IFE y que obligó a que el ejército reparta comida, y que obligó a que, por ejemplo, los comedores de la iglesia, hablaba con la gente de la iglesia ayer, se multiplicaran por 5 y que siguen siendo eso, ¿no? Entonces, no tenemos un estallido del hambre, lo que sí empieza, me restrinjo en la carne vacuna, le meto más pollo, y si ya no me da para el pollo, bueno, entonces ya no, ese celular que compraba, capaz que ya no lo compro, cortamos Netflix, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y lo que sí es dramático es para aquel otro que está en la clase media, el que está más en el laburo formal, el cuentapropista, el que está en una clase media o clase media baja, que con un pico más de inflación lo tira a la pobreza de un plumazo. Ese está mucho más angustiado y desesperado. Ese no se te hace piquetero, esa persona, ese vecino no se va a sumar por un plan social a ningún lado, ni va a ir a hacer fila probablemente a pedir una bolsa de comida a ningún lado, pero se queda ahí resentido, dolido, depresivo, encerrado en 4 paredes de un infierno, ¿no? Hay que estar atento a las distintas realidades. Yo por eso creo que el municipio tendría que haber dado una señal hacia los contribuyentes, que son los que siempre están bancando la fiesta, y teniendo tantos millones que tiene el intendente, miles de millones, casi 80.000 millones de pesos en plazos fijos y en bonos en dólares, podría haber dicho que el aumento de tasas era más liviano, ¿no? A mí me acaba de hablar un vecino diciendo que encima que paga todo al día y le llegó ya un aumento del 140%, le están reclamando 2 años de deuda que tiene pago. O sea, no hay ni un mimo para el laburante de clase media en La Matanza, ¿no? Entonces, pero la condición, a la pregunta tuya, esto sí, la gente está aguantando, la gente está acompañando. Yo creo que la gente sí sabe que hay un presidente que tiene nada más que un mes, que el desastre anterior era real y que esto no nació hace el 10 de diciembre, digamos. Entonces va a haber un crédito ahí, va a haber un aguante, va a haber una espera,
y esa espera o esperanza le quita leña al fuego que quieren armar algunos dirigentes políticos o sociales o sindicales que después de tantos años en el mismo cargo ya son más jerarcas que otra cosa. Lalo, gracias, la seguimos más adelante, Un abrazo. Muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. Hasta luego. Lalo Creus, concejal mandato cumplido de Juntos por el Cambio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.